lo que venimos viendo siempre, el Sor-Cartòa. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Voy a poner en vibrador el celular para que no suene si alguien llama. Bien. Ahora, la longitud de la circunferencia, acuérdense, longitud de la circunferencia es la parte externa de la circunferencia. Sería, si yo alambro un terreno, si voy a alambrar un terreno circular, el alambre es la longitud, ¿sí? El área va a ser lo que está dentro, pero ahora estamos hablando de la longitud, ¿sí? Que es lo que está acá afuera. La longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio, ¿sí? Pero yo sé que 2 veces el radio, acuérdense que el radio es la distancia desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la longitud de la circunferencia, ¿sí? 2 radios es un diámetro. Por lo tanto, yo tengo que la longitud de la circunferencia también puedo decir que es pi por diámetro. Ahora, si yo despejo el diámetro, me queda que pi es igual a longitud sobre el diámetro, la longitud de la circunferencia sobre el diámetro. Y de ahí es donde sale el número pi, que es 3,141592. Nosotros vamos a trabajar con 3,14, ¿sí? Porque 3,141 es casi 3,14, entonces ahí no va a ser necesario trabajar con 3 decimales, como les digo siempre. Ahora bien, ustedes saben que si yo doy media vuelta, ¿no? Tengo un ángulo llano, yo tengo 180 grados. Por lo tanto, si hago un nuevo ángulo llano, que serían 2 ángulos llanos, porque este sería el primero y este el segundo, yo tengo 360 grados. Por lo tanto, toda una vuelta completa a la circunferencia significa que yo estoy haciendo 360 grados. ¿Bien? Ahora, yo divido en 4 cuadrantes la circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la circunferencia, yo tengo este eje transversal, ¿sí? Que sería mi primer ángulo llano, ¿y qué hago? Lo divido a la mitad, o sea que tengo 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Bien? Ahora, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, de acá voy, de todas las circunferencias que existen, a mí me interesa trabajar con la circunferencia que tiene el radio 1, ¿sí? Pero, ¿no? Si yo a esto le pongo nombre, yo puedo decir que la distancia de acá hacia este punto es I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre nombramos con el eje I todo lo que es vertical. Acá tengo que tener cuidado porque si no se me borra. Yo tengo que esto, la distancia desde el centro hasta donde corta I, es X. ¿Sí? Y como les dije antes, el radio va a ser igual a 1. Yo voy a tomar este ángulo de acá. ¿Sí? Ahora, si yo tomo este ángulo de acá, el seno de este ángulo que yo voy a llamar alfa, no sé si se nota ahí, pero ahí puse alfa, ¿sí? Yo sé que es el lado opuesto, que es Y, ¿sí? Sobre la hipotenusa, sobre el radio. Si yo hago respecto del adyacente, que es el coseno del ángulo va a ser X sobre R. Por lo tanto, yo voy a tener que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. O sea que va a ser igual a I sobre X. ¿Sí? O sea, si lo paso acá limpio, yo digo el seno del ángulo, para no cruzarme yo por acá por la pantalla, el seno del ángulo es igual a I sobre R. El coseno del ángulo
va a ser igual a x sobre r, ¿sí? Y la tangente del ángulo va a ser y sobre x. Pero yo, ¿qué les había dicho? Yo digo que el radio va a ser igual a 1. Entonces, si el radio es igual a 1, yo voy a tener que el seno del ángulo, en definitiva, va a ser igual a y. Si yo hago el coseno del ángulo, va a ser igual a x. Mientras que la tangente se mantiene igual porque depende del opuesto sobre el adyacente. Hasta ahí, ¿hay alguna duda o vamos bien? No, vamos bien. Bien, ¿ninguna duda? Genial. No. Ahora bien, yo digo, bueno, listo. Yo tengo que alambrar mi terreno. Y yo tengo que ir a la ferretería a comprar el alambre. Entonces, yo lo que tengo, ¿no? Es que este terreno son 360 grados. Pero también yo sé que este terreno, respecto de esta fórmula que tengo acá, yo voy a tener que la longitud de ese terreno va a ser igual a 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque yo dije de que el radio es igual a 1. Entonces significa de que toda esta vuelta vale 2pi. Entonces, 360 grados va a ser igual a 2pi. Entonces, 180 grados, ¿a qué va a ser igual? Si toda una vuelta son 2pi, una media vuelta, ¿cuánto valdría? Pi. Entonces, un cuarto de vuelta, ¿cuánto valdría? 90 grados. 90 grados, pero 90 grados, ¿cuánto equivaldría? Pi sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo te digo que esto es 2pi y acá es pi, la mitad tiene que valer pi sobre 2. Y esto sería 3 pi medios. ¿Sí? Entonces, lo único que dije es, bueno, yo tengo que ir a comprarlo. Yo no puedo ir a comprar 360 grados de alambrado. Pero sí puedo comprar 2pi de alambrado. Entonces, 2pi de alambrado es lo mismo que yo agarre todo esto y lo corte. ¿No? ¿Y qué hago? Toda esta circunferencia yo la estiro. O sea que son las mismas proporciones. Yo puedo decir de que para mí esto es 0, ¿sí? Esto es 360. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo decir de que esto es 90, esto es 180, estos son 270. Si yo lo paso a pi, esto sería lo mismo que dijera pi sobre 2, esto sería pi, esto sería 3 pi medios, y esto serían 2pi. Ahora bien, digo, bueno, lo vamos a dividir cada 45 grados. Entonces, yo tengo que acá es 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360 grados. ¿Bien? Ahora, si 90 grados es pi medio, 45 grados, ¿cuánto sería? Cuarto. Pi cuarto. Y acuérdense, si yo voy cada 45 grados, estoy yendo cada pi cuartos. Entonces sería pi cuarto, pi medio, 3 pi cuartos. Acá sería un pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 4 sobre 4 es 1, me queda pi. Esto sería 5 pi cuartos, ¿sí? 6 pi cuartos, que simplificado es 3 pi medio, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos, que sería 2 pi. Entonces, si esto lo veo respecto de la circunferencia, ¿no? Yo les marco únicamente los grados, pero saben que depende también del valor de pi. Entonces acá hago lo mismo. 90, 180,
270. Y lo que les voy a marcar acá arriba van a ser los cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo cuadrante, este va a ser el tercer cuadrante y este va a ser el cuarto cuadrante. O sea, este sector depende de este cuadrante. Este sector del segundo cuadrante, este del tercero y así sucesivamente. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es calcular. ¿Se acuerdan cuando yo les decía lo de inverso seno, inverso coseno o arcoseno, arcocoseno? Era la función inversa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar respecto de la relación entre los lados y el ángulo, ¿sí? Entonces lo que vamos a calcular es el seno del ángulo. La curva que forma el seno del ángulo se llama sinusoide, ¿sí? Sinusoide. Y nosotros vamos a trabajar ahora respecto del eje de la Y. ¿Cómo va a ser la cosa? Yo tengo acá este ángulo que es el que vamos a trabajar, que es alfa. Acuérdense que el seno del ángulo va a ser directamente el valor de la altura que tenga, o sea, del tamaño que tenga ahí, ¿sí? El tamaño que tenga ahí va a ser el valor del seno del ángulo. Y acuérdense que esto va entre 1 y menos 1. ¿Podría repetir esa parte? ¿Cómo? Si podría repetir esa parte, por favor. Que nosotros vamos a trabajar ahora respecto del seno del ángulo. Y el seno del ángulo, por haber dicho que el radio es igual a 1, ¿sí? Va a depender de la longitud que tenga I, ¿sí? O sea, este valor es este valor de ahí. Y lo que nosotros vamos a observar en sí es cuánto es la altura de I. ¿Por qué? Porque dijimos que el radio, en este caso, vale 1, ¿sí? Entonces, si yo dibujo la circunferencia, ¿qué es lo que pasa? Va a ir entre 1 y menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ubicados sobre los ejes cartesianos. Respecto de eso, estamos entre 1 y menos 1. Ahora bien, si yo me paro en 0, ¿sí? Y les hago, si quieren, esto lo borro, esta parte de acá. O lo puedo hacer respecto de esto. Si yo me paro acá y empiezo, ¿no? Y digo, bueno, en 0 el radio está todo acá. Todo este es mi radio cuando estoy en 0 grados. ¿Tienen una altura I ustedes ahí? No, porque es todo, esto no se movió, está acá en 0. O sea que este valor I vale 0. Entonces estoy parado en este punto de acá, en 0. Ahora, empieza a crecer todo esto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tomo un ángulo cualquiera acá. Si yo me paro ahí, con ese ángulo, yo voy a tener valga la redundancia, yo tengo esta altura, ¿sí? O sea que este valor sería la altura que yo pondría acá. Si yo sigo creciendo, fíjense que pasa a tener este valor, la altura. Sigo aumentando el ángulo y yo me puedo parar acá. Y esta va a ser la altura. Ahora, si yo me paro en 90 grados, yo giro el radio hasta 90 grados, fíjense que es todo esto la altura. Entonces, ¿qué significa? Que el seno de 90 grados vale 1. O sea, el seno de 90 grados está acá. ¿Sí? Ahora, paso para el segundo cuadrante. Entonces el segundo cuadrante me dice, bueno, toma otro ángulo por acá. Yo para este ángulo que tengo, que sigue avanzando, tengo este valor de I. Sigo avanzando. Mi ángulo, acuérdense que esto va siendo así, va girando. ¿Sí? Ahora, para
mi siguiente ángulo, que tengo este acá ya marcado, tengo esta altura I. ¿Qué es lo que va pasando cada vez que se va acercando más a 180 grados? ¿Cómo va siendo la altura de I? ¿Hacia qué valor se está acercando? A 0. A 0. Entonces, cuando vale 180 grados, ¿cuánto es el seno del ángulo? Si yo estoy acá en 180 grados, esto es todo mi radio, va a estar acá. Entonces significa que el seno de 180 va a ser 0. ¿Sí? Ahora, sigo avanzando, paso ya al tercer cuadrante, acuérdense. Este es primer cuadrante, segundo cuadrante, estoy yendo al tercer cuadrante. Lo mismo, se empieza a mover el radio. Entonces mi radio llega hasta acá ahora. Y fíjense, la altura va a ser esta. Sigue avanzando. Acuérdense que esto sigue siendo así. Sigue avanzando para este valor de acá. Y mi altura va a ser esta de acá. ¿Sí? Sigo avanzando. Y mi altura es este valor de acá. ¿Qué es lo que pasa cuando llego a 270 grados? El valor de I va a ser todo este valor, que va a ser el valor del radio. Por lo tanto, cuando yo estoy en 270 grados, mi valor va a ser menos 1. ¿Sí? Sigo avanzando y obviamente sigue pasando lo mismo. Ahora empieza otra vez a decrecer el valor de I. Así sucesivamente, a medida que esto va creciendo. Mi ángulo empieza a ser ese, después tengo este valor, y cuando llega a 360 grados, ¿qué es lo que pasa? Esto se me hace 0. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, ¿no? Cuando trabajan con el seno, ¿qué significa? Yo te estoy dando un valor en X y vos me estás dando el resultado en Y. ¿Sí? Ahora, ustedes que tienen la calculadora, ¿cuánto sería el seno de 45 grados? El seno de 45 grados, 0,707. Entonces quiere decir que es este punto de acá. El seno de 135 va a ser también 0,707. De 225, fíjense que pasa acá, al tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante, esperen que de paso pongo esto así. En el tercer cuadrante me va a dar que es menos 0,707. Cuarto cuadrante, que llega a llego cuando termina el tercer cuadrante a menos 1 y después empieza a decrecer en el cuarto cuadrante. Acá se me hace 7 pi cuartos. Entonces, si ustedes unieran todos los ángulos respecto del seno, a ustedes les va a quedar esta curva. Tienen que hacerla como, es una curva suave, como se dice. Esa es la forma que tiene la curva, que es una sinusoide. Se lo puse con rojo, se lo pongo con azul. Eso es una sinusoide. Ahora bien, muchas veces, dentro de lo que es la relación en sí, yo lo que les voy a decir es que el seno del ángulo, ¿sí?, que desconozco ese ángulo, va a ser, vamos a trabajar con los valores que tengo acá. Va a ser 0,707. ¿Sí? Entonces yo necesito saber cuál es ese ángulo.
¿Sí? O sea, si lo vemos respecto del eje de las X y de las Y, cuando ustedes calculan el seno del ángulo, vienen hasta 45 y se fijan el valor. Ahora, si yo les doy directamente este valor, significa que ustedes empiezan desde el valor del seno y ustedes tienen que determinar el ángulo. Es como hacer el camino inverso. Entonces acá es donde ustedes ponen el arco seno del valor que tienen ahí, 0,707. En las calculadoras, se los voy a mostrar de vuelta, ustedes lo que tienen que hacer, yo tengo una clase, algunos tienen Shift, otras tienen Second Function, eso depende de cada una de las calculadoras. En esta que tengo acá, ¿ustedes qué hacen? ¿Ven esto? Los colores que ustedes tienen acá en amarillo, o no sé si para ustedes es naranja, no sé las tonalidades como las ven ustedes, fíjense que arriba de seno, coseno y tangente, tienen que es seno menos 1, coseno menos 1 y tangente menos 1. ¿Qué significa? Que esos valores son los que ustedes tienen como función inversa. Entonces, ¿yo qué aprieto? Shift, ¿sí? Seno, ven que les queda ahí, y ahora pongo el valor, 0,707. Y el resultado que ustedes tienen abajo es el valor del ángulo, que en este caso, redondeándolo, sería 45 grados, ¿sí? Entonces, yo calculo el valor del ángulo y me dicen, bueno, el ángulo es 45 grados. Pero si ustedes se ponen a ver, ¿no? Yo para este valor de 0,707 tengo dos resultados. Yo tengo este 45, pero fíjense que acá en la sinusoide me corta en otro punto, ¿sí? ¿Cómo ustedes hacen para encontrar ese otro valor? Primero vamos a apelar al razonamiento. ¿Qué es lo que yo les digo? 45 grados es esta distancia que ustedes tienen de acá hasta acá. ¿Sí? Esos son 45 grados. Y la calculadora, siempre el resultado que les va a dar, cuando ustedes hablan de los valores positivos que están entre 0 y 1 en el seno del ángulo, ¿sí? Siempre les va a dar como resultado estos valores de acá. La calculadora siempre les va a dar este valor. Le pongo acá la C, que es el resultado de calculadora. ¿Bien? Entonces, mi resultado de calculadora siempre me va a dar valores que están entre 0 y 90 grados, que son los valores del primer cuadrante. Ahora yo tengo que averiguar cuál es el valor del mismo número, pero en el segundo cuadrante. Fíjense que estos 45, que podrías denominarlos como una distancia, que no lo es, sería pi cuarto de distancia, sería más razonable, es la misma distancia que yo tengo acá. ¿Entienden? Es como que yo cuento de acá hasta acá y esta distancia es la misma que tengo de acá hasta acá. Fíjense la porción de la curva que tengo. ¿Sí? Entonces, yo para calcular los valores del segundo cuadrante, lo que tengo que hacer es 180 menos el valor del ángulo. ¿Sí? O sea, hago 180 menos el ángulo que me dio acá. Y ahí yo voy a obtener el resultado del seno de ese número en el segundo cuadrante. Por lo tanto, acá yo tengo que mi alfa 2, ¿sí?, va a ser igual a 180 menos 45 grados, por lo tanto, alfa 2 va a ser igual a 135 grados. ¿Sí? Entonces, ustedes ya obtuvieron los valores respecto del primer cuadrante. Ahora bien, vamos para los valores del segundo cuadrante. Del tercer y del cuarto cuadrante, de la segunda mitad. Entonces, si yo calculo, si a ustedes les digo, qué sé yo, de vuelta, vamos a calcular con los mismos valores que ya están escritos acá. Yo les digo, el seno de el ángulo me da como resultado menos 0,707. El ángulo va a ser, ¿qué hacen? Arcoseno, de vuelta, de
menos 0,707, y el resultado del ángulo les va a dar que es menos 45 grados. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo? Si ustedes eso lo aplican a la lógica, dice, después de que yo di toda una vuelta completa, la calculadora hizo esto, di toda la vuelta completa y después a eso le quito 45 grados. O sea, voy 45 grados para atrás. Por lo tanto, esta distancia de acá es 45. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes me van a decir el valor? Volviendo, porque me voy acelerando. La calculadora siempre les va a tirar para los números negativos el resultado del cuarto cuadrante. Este va a ser el valor que les va a dar. Todo esto que tienen acá. Y ese valor que tienen ahí, ¿sí? Que es esto, se los va a dar con un número negativo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hago, que es el ángulo, va a ser igual a 360 grados menos el módulo del ángulo, que en este caso son 45 grados. ¿Por qué les pongo el módulo? Porque tienen que restar la parte positiva del resultado que tienen ahí. ¿Sí? Entonces eso les va a dar que alfa es igual a 315 grados. Entonces, el resultado de calculadora de acá, de este cuarto cuadrante, siempre hacen 360 grados menos el módulo del ángulo que les dan. Acuérdense, el módulo siempre es la parte positiva. Ahora bien, ya tengo primero, segundo, cuarto cuadrante. Y como antes, yo sé que para este valor menos 0,707 yo tengo dos resultados. Tengo este de acá y me falta este valor. ¿Y cómo lo calculan? Otra vez la lógica. Esta distancia que yo tengo es la misma distancia que tengo acá. Ustedes siempre básense en cómo es la forma de la curva, ¿sí? O sea, me tiene que quedar el mismo dibujito de ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que sé? Significa que esta distancia también son 45. Pero no puedo hacer 360 menos 45. Lo que puedo hacer es 180 más ese valor, ¿sí? O sea, dentro de este tercer cuadrante, este resultado de acá sería 180 grados más el módulo del ángulo que ustedes encontraron por calculadora. ¿Sí? Entonces, mi alfa 2 sería 180 grados más el módulo de menos 45 grados. Entonces eso me va a quedar que alfa 2 va a ser igual a 225 grados. ¿Sí? Recuerden, no es que existe trampa, pero háganlo con una forma mnemotécnica siempre cuando tenga que calcular los valores de los otros cuadrantes. Fíjense que les quede la misma figura del resultado que les dio la calculadora. Si la calculadora me dio este resultado, significa que yo estoy yendo para atrás 45. Entonces sé que es 360 menos este valor positivo, porque la calculadora me da menos 45 grados. Hacen 360 menos 45. Pero yo tengo que calcular el tercer cuadrante. Como es esta parte, ¿qué hago? A todos 180 yo le tengo que sumar 45 grados más, y ahí es donde me va a dar los 225 que necesito de ese cuadrante que tengo ahí.